propped up against the side of his bed in his bedroom, and he wasn't breathing. How are you certain he was dead? I didn't see him breathing. I looked for his chest. ¿Alguna vez imaginaste que la persona que debía protegerte pudiera ser quien más daño te cause? En enero de 2014, Ramsey desapareció misteriosamente en Michigan, y lo que comenzó como una preocupación familiar se convirtió en una de las historias de crímenes más impactantes que jamás se hayan investigado. La madre que todos creían ejemplar estaba, quizás, detrás de un plan que nadie podía sospechar. ¿Cómo alguien puede pasar de ser un cuidador a convertirse en el autor de un horror inimaginable? Este es el caso de Don Escrivo. Enero del 2014, frío, nieve cubriendo los caminos de Michigan y una madre desesperada entra a una estación de policía. No es cualquier madre, es Donna Escrivo, de 60 años, que arrastra un aire de solemnidad y dramatismo al contar que su hijo, Ramsey, de 33 años, ha desaparecido sin dejar rastro. El detalle impacta desde el primer momento. Una madre no acude a denunciar por gusto, sino porque siente que algo anda muy mal. Y aquí comienza una de esas historias de crímenes reales que parecen sacadas de un guión, pero que sucedieron en la vida cotidiana. Imagina la escena. Un oficial joven recibe la denuncia, tal vez pensando al inicio que se trataba de un adulto que simplemente decidió desaparecer por un tiempo. Pero mientras Donna hablaba, las dudas y los silencios se colaban entre sus frases. En los casos criminales, los primeros minutos del relato son claves y los policías lo saben. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada contradicción puede marcar la diferencia entre una simple desaparición y el inicio de una investigación criminal mucho más compleja. A cualquiera le puede resultar difícil comprender cómo empieza un expediente de desaparición. No se trata de magia ni de intuiciones policiales, se empieza por lo básico: horarios, últimas llamadas, personas vistas, objetos olvidados en casa. Son pequeños datos que van tejiendo una red, y cuando se habla de historias de crímenes, esa red casi siempre termina atrapando mucho más de lo que se esperaba al principio. Como lector o espectador, uno ya siente que aquí no habrá una resolución sencilla. Donna explicó que Ramsey no había regresado a casa y que llevaba días sin saber nada de él. Lo narró con la precisión de alguien que se había preparado para dar esa información, como si ya supiera exactamente qué iban a preguntarle. No todos los familiares reaccionan igual, claro, pero algunos investigadores coinciden en que ese exceso de control en el discurso puede levantar sospechas. En el mundo de los casos criminales, a veces lo que se dice es tan importante como lo que se evita decir. Pongámonos un segundo en el lugar de esos oficiales. ¿Qué harías tú si alguien entra pidiendo ayuda y asegura que su hijo adulto desapareció? Algunos pensarían, bueno, tiene 33 años, quizá necesitaba espacio. Otros, en cambio, notarían la gravedad en el rostro de Donna y decidirían tomar nota con rapidez. Así funcionan las investigaciones criminales. Dependen del instinto inicial, pero también de protocolos que obligan a no subestimar ninguna señal. Algo que suele olvidarse es el valor de los primeros días. Las estadísticas muestran que cuanto más tiempo pasa desde la desaparición, más difícil resulta resolver el caso. Por eso los detectives se mueven como piezas de ajedrez, haciendo entrevistas inmediatas, revisando pertenencias y confirmando coartadas. Si alguna vez desaparece alguien cercano, el consejo práctico es claro: no esperar. Ir a la policía de inmediato puede marcar la diferencia entre un hallazgo y un misterio eterno. Los testimonios iniciales de Donna fueron archivados en reportes que más tarde serían revisados con lupa. Todo detalle serviría para hilar la historia que estaba a punto de explotar. En los documentales sobre crímenes, solemos ver esta fase como la más tranquila, pero en la realidad no lo es. Es el momento donde se siembran las semillas de la verdad y también las de la mentira.
A veces incluso una pausa en la voz puede convertirse en evidencia. Resulta curioso cómo cada caso policial empieza igual y al mismo tiempo ninguno se parece al otro. Un hijo desaparecido en Michigan no tiene nada que ver con un joven perdido en Ciudad de México, pero ambos terminan en el mismo archivo: personas desaparecidas. Y cada una de esas historias de crímenes abre puertas a un laberinto distinto, con sus propios monstruos. Eso fue exactamente lo que pasó con Ramsey. Su expediente dejó de ser rutinario muy pronto. La policía empezó con lo obvio: revisar el entorno inmediato, amigos, vecinos, trabajos anteriores. Pero mientras avanzaban, algo no encajaba del todo. Donna, con su calma tensa y sus frases medidas, parecía llevar un guión propio. No era la madre desesperada que golpea escritorios o llora desconsolada. Era otra cosa. Y esa otra cosa terminaría siendo la chispa que guiaría la investigación hacia un terreno mucho más oscuro del que cualquiera podía imaginar. Lo fascinante de este inicio es que nos recuerda que, detrás de cada expediente, hay seres humanos con contradicciones, dolores y secretos. La desaparición de Ramsey no fue registrada como un hecho aislado, sino como el punto de partida de una trama que mezclaría dolor familiar, tensiones ocultas y, por supuesto, un crimen que estremecería a todo aquel que lo conociera. Lo que nadie sospechaba entonces es que la denuncia, que parecía un acto de amor maternal, pronto se transformaría en el primer paso hacia un abismo. Para entender un caso de esos que terminan en los libros de crímenes reales, siempre hay que retroceder al origen. La historia de Donna no empezó en Michigan, sino en Texas, un estado con paisajes áridos y un carácter duro que marca a fuego a quienes crecen allí. De pequeña aprendió a moverse en un entorno donde las apariencias eran importantes, donde la gente cuidaba lo que mostraba hacia afuera, incluso si por dentro hervían problemas. Ese detalle, que parece pequeño, se volvería clave con los años. Fue en ese mismo Texas donde conoció a Daniel, un hombre con pasado turbio. Había sido prisionero. La sociedad suele juzgar rápido a los exconvictos, y aunque algunos logran reconstruir su vida, no todos pueden dejar atrás la sombra de su pasado. Donna, sin embargo, lo vio con otros ojos. Tal vez creyó que merecía una segunda oportunidad, o tal vez lo que la atraía era ese aire de peligro que muchos encuentran fascinante. En los casos criminales, estas uniones poco convencionales suelen tener consecuencias inesperadas. Con el tiempo, la relación se consolidó. Se casaron y decidieron empezar de cero lejos de Texas, mudándose a Michigan. El traslado no fue solo geográfico, también representaba un intento de borrar un pasado incómodo. Muchas familias hacen lo mismo. Cambian de ciudad pensando que un nuevo código postal solucionará heridas viejas. Pero ya lo sabemos, los problemas viajan en la maleta y no se quedan atrás tan fácilmente. En Michigan, Daniel intentó trabajar y Donna se dedicó a sostener la rutina. Pronto llegaron los hijos, primero Jason y luego Ramsey, dos niños que crecerían en un hogar donde las tensiones estaban siempre presentes, aunque se disimularan tras una fachada de normalidad. En las historias de crímenes, ese contraste entre la familia perfecta y los secretos oscuros es casi un patrón. La fachada brillaba, pero las grietas estaban ahí, esperando. Criar hijos no es sencillo, y menos en un ambiente donde la estabilidad emocional de los padres estaba en constante vaivén. Donna buscaba tener el control, mientras Daniel, con su pasado a cuestas, trataba de imponer respeto. Jason y Ramsey crecieron con esa mezcla. Por un lado, disciplina rígida, por otro, silencios pesados que no se explicaban. ¿Te suena? Muchas familias lidian con esas dinámicas y no lo admiten hasta que los problemas explotan. Es interesante notar que cuando revisamos investigaciones criminales, los expertos siempre miran hacia atrás. ¿Qué pasó en la infancia? ¿Qué tipo de relaciones moldearon al acusado o a la víctima? No es por justificar nada,
sino porque ahí se esconden las claves de los comportamientos futuros. Si hoy alguien quisiera entender un caso semejante en su barrio, bastaría con preguntar cómo era el hogar de origen de los involucrados. Eso abre puertas a respuestas sorprendentes. Desde joven cultivó una imagen de mujer fuerte y determinada, pero también calculadora. No era de las que mostraban debilidad fácilmente, y esa forma de ser, sumada al historial de su esposo, creó un ambiente familiar donde el orgullo pesaba más que la vulnerabilidad. Quien ha crecido en un hogar donde llorar es mostrar debilidad, sabe lo difícil que es expresar emociones sin sentir culpa. Esa semilla germinó en todos los miembros de la familia Escribo. Con los años, Jason y Ramsey se convirtieron en el reflejo de esa dinámica. Jason, más reservado, y Ramsey, más explosivo, encontraron maneras distintas de lidiar con lo que veían en casa. Pero la tensión entre madre e hijo menor, sí, Ramsey, fue la que se intensificó. Y aunque nadie lo notaba en ese momento, esas chispas terminarían encendiendo un fuego devastador. Así funciona en muchas historias de crímenes. Lo que se ignora en la niñez cobra fuerza en la adultez. Mudarse a Michigan tampoco significó el final de las dificultades económicas. Daniel, marcado por su pasado, no conseguía trabajos estables. La familia sobrevivía como podía, mientras Donna se obsesionaba con mantener la imagen de orden. Esa lucha constante entre la realidad y la apariencia no solo desgastaba, sino que también plantaba un campo minado emocional en la casa. Tarde o temprano, alguien pisaría la mina, y todos sabemos quién lo haría. Cuando miramos hacia atrás, resulta inquietante ver cómo piezas aparentemente pequeñas terminan armando el rompecabezas de un crimen. El matrimonio, los hijos, la mudanza, todo parecía normal, pero la base estaba resquebrajada. Esa fragilidad oculta preparó el escenario para que, años más tarde, el drama se convirtiera en tragedia. Lo que comenzó como la vida de una familia promedio en Michigan, pronto se transformaría en una de esas historias de crímenes que nadie puede olvidar. La vida de Ramsey dio un giro inesperado tras un accidente en el que sufrió una lesión en la cabeza. Lo que para muchos pudo parecer una simple caída, para él fue el inicio de un cambio profundo en su mente y en su forma de relacionarse con el mundo. Los médicos advierten que una lesión cerebral puede alterar el carácter, la memoria y hasta la percepción de la realidad. En el universo de los casos criminales, este tipo de antecedentes médicos se convierten en piezas cruciales para entender lo que viene después. Después del golpe, Ramsey comenzó a mostrar cambios bruscos de humor. Pasaba de la risa al enojo en cuestión de minutos, y lo que antes era una discusión pequeña podía convertirse en un estallido desproporcionado. Quien convive con alguien en esas condiciones sabe que el día a día se convierte en una montaña rusa emocional. Y es aquí donde la historia empieza a desbordar lo cotidiano para acercarse a esas historias de crímenes donde la inestabilidad mental juega un papel determinante. A la par de los cambios de humor, apareció algo aún más preocupante: la paranoia. Ramsey empezó a creer que la gente quería hacerle daño, que alguien buscaba envenenarlo o incluso implantarle un dispositivo en el cuerpo. Este tipo de ideas delirantes no solo desgastan a quien las vive, sino también a toda la familia. La convivencia se convierte en un terreno minado donde cualquier comentario puede ser interpretado como una amenaza. No es raro escuchar de personas que tras un trauma comienzan a ver enemigos donde no los hay. Para alguien con paranoia, un vecino que riega el jardín puede parecer un espía, y un plato de comida preparado por la madre puede transformarse en un supuesto intento de envenenamiento. Así de distorsionada se vuelve la realidad. Y en el contexto de investigaciones criminales, estas percepciones alteradas terminan influyendo en la narrativa de culpabilidad e inocencia.
Ramsey perdió varios empleos debido a estos cambios. No podía sostener rutinas ni mantener buenas relaciones con compañeros o jefes. Lo despidieron una y otra vez, hasta que la única opción que le quedó fue trabajar con su padre, pintando casas. Una labor honesta, sí, pero que contrastaba con el potencial que había tenido antes. Esto demuestra cómo la salud mental puede convertirse en una barrera invisible que afecta cada aspecto de la vida cotidiana. Para cualquiera que haya tenido que sostener a un familiar en estas condiciones, la historia resuena fuerte. No basta con la paciencia, se necesitan redes de apoyo, tratamientos constantes y, sobre todo, empatía. Aquí surge un ejemplo práctico. En muchos lugares existen grupos comunitarios y asociaciones que brindan acompañamiento a familias que viven con trastornos mentales graves. Acudir a ellos puede marcar la diferencia, porque nadie debería enfrentar esto en soledad. El problema fue que, en la casa de los Scribo, la ayuda profesional era escasa y la tensión cada vez mayor. Daniel trataba de mantenerlo ocupado con el trabajo manual, mientras Donna intentaba ejercer un control férreo sobre su hijo. En esa combinación, en vez de encontrar alivio, Ramsey parecía hundirse más. Y esa espiral de malentendidos, frustraciones y temores se convirtió en el caldo de cultivo para un futuro conflicto. Al perder empleos y estabilidad, también perdió confianza en sí mismo. Ramsey comenzó a depender más de su familia, pero esa dependencia no significaba armonía. Todo lo contrario, se sentía observado, juzgado, manipulado. En las historias de crímenes, este tipo de sentimientos suele anticipar reacciones drásticas, no porque alguien nazca violento, sino porque la sensación de estar acorralado genera conductas impredecibles. Lo más duro era que nadie parecía comprenderlo del todo. Jason, su hermano, intentaba tomar distancia. Daniel, ya enfermo, hacía lo posible, y Donna, con su carácter dominante, no lograba generar confianza. Ramsey quedaba atrapado entre la necesidad de apoyo y la desconfianza hacia quienes debían dárselo. Esa tensión constante fue minando la relación madre-hijo de un modo que más tarde resultaría decisivo para el desenlace de esta historia. Lo que empezó como una lesión accidental terminó convirtiéndose en una bola de nieve. Los cambios de humor, la paranoia y la incapacidad de mantener una vida estable no solo lo alejaron de la sociedad, sino que también encendieron chispas dentro de su propia casa. Y como suele ocurrir en muchos casos criminales, lo que no se atiende a tiempo acaba creciendo hasta transformarse en un monstruo imposible de controlar. El peso de la tragedia volvió a golpear a la familia Scribo cuando Daniel, el padre, fue diagnosticado con una enfermedad terminal. El ambiente en casa se cargó de tristeza, silencios y cuidados constantes. Ramsey, ya con su mundo interno lleno de paranoia, interpretaba cada gesto como parte de un complot. La enfermedad de su padre no solo debilitó a Daniel, también se convirtió en un detonante que reveló tensiones familiares que llevaban tiempo ocultas. Cuando alguien cercano atraviesa una enfermedad terminal, la dinámica del hogar cambia drásticamente. Los horarios giran alrededor de medicinas, los ánimos fluctúan entre esperanza y resignación, y cada miembro de la familia enfrenta el dolor a su manera. Jason buscaba alejarse del conflicto, Donna asumía el rol de cuidadora, y Ramsey veía en todo una amenaza. Esa mezcla explosiva fue la antesala de algo mucho más oscuro. El día de la muerte de Daniel, la casa quedó sumida en un vacío abrumador. No era solo la ausencia del padre, era también la desaparición de un punto de equilibrio, aunque precario, dentro de la familia. Con Daniel se iba la figura que mantenía ocupado a Ramsey con el trabajo manual, y esa pérdida lo dejó aún más desorientado.
En muchas investigaciones criminales se observa cómo la muerte de un pilar familiar desencadena conflictos que antes estaban apenas contenidos. Entre las pertenencias médicas de Daniel, los investigadores más tarde notarían un detalle extraño. Faltaba un frasco de morfina, un analgésico fuerte, usado para calmar dolores insoportables en pacientes terminales. ¿Quién lo había tomado? Donna señaló a Ramsey, argumentando que en medio de su paranoia podía haberlo escondido o incluso ingerido. Su acusación cayó como un rayo en medio de una tormenta ya desatada. Por su parte, no tardó en responder con un contraataque emocional. Según él, no había tomado nada. Al contrario, acusó directamente a su madre de haber matado a Daniel. Aseguraba que ella había manipulado las medicinas y provocado la muerte de su padre. Este cruce de acusaciones muestra cómo, en muchos casos criminales, la línea entre víctima y sospechoso comienza a difuminarse desde dentro de la propia familia. Si lo pensamos bien, no es raro que en momentos de duelo aparezcan conflictos profundos. He aquí un ejemplo práctico. ¿Cuántas familias se rompen después de una herencia, de un testamento o incluso de decidir quién cuidará a la abuela enferma? El dolor hace que las emociones se intensifiquen y viejas heridas resurgen con fuerza. En este caso, el duelo por Daniel no unió a madre e hijo, sino que los enfrentó con más desconfianza que nunca. La falta del frasco de morfina levantaba preguntas inquietantes. En las historias de crímenes, un medicamento desaparecido no es un simple descuido. Puede convertirse en un indicio de algo mayor. Ramsey realmente lo tomó, como decía Donna, o ella lo usó para adelantar la muerte de su esposo, como él aseguraba. En cualquier otra familia, quizás el asunto habría quedado como un malentendido. Pero aquí fue gasolina sobre un fuego ya encendido. A los ojos de la comunidad, Donna seguía siendo la cuidadora devota, la esposa que soportaba la tragedia con entereza. Sin embargo, dentro de la casa, la percepción era otra. Ramsey la veía como una mujer manipuladora y peligrosa. Este contraste entre lo que se muestra en público y lo que se vive en privado es un elemento común en los casos criminales más impactantes. Al final, siempre queda la pregunta: ¿a quién debemos creer? Ramsey comenzó a repetir su acusación en conversaciones con conocidos y familiares cercanos. Cada vez que decía que su madre había asesinado a su padre, añadía un matiz más a la historia. Y aunque muchos lo consideraban producto de su paranoia, la duda ya estaba sembrada. Como suele ocurrir en las investigaciones criminales, basta una chispa de sospecha para que todo lo que parecía normal se ponga en tela de juicio. La muerte de Daniel no solo significó la pérdida de un esposo y un padre, sino también el inicio de un enfrentamiento directo entre madre e hijo. El duelo se transformó en campo de batalla y el frasco desaparecido de morfina se volvió símbolo de traiciones y acusaciones cruzadas. En vez de cerrar una etapa dolorosa, aquel episodio abrió otra aún más perturbadora que seguiría escalando con consecuencias irreversibles. Tras la muerte de Daniel y las crecientes tensiones en casa, Ramsey llegó a un punto crítico. Sus delirios, la paranoia y las acusaciones constantes terminaron por llamar la atención no solo de su madre, sino también de las autoridades. Fue hospitalizado para una evaluación psiquiátrica, un paso que suele marcar un antes y un después en las historias de crímenes donde la salud mental se mezcla con la tragedia. En el hospital, los médicos observaron a un hombre que vivía atrapado entre la confusión y la desconfianza. Ramsey creía que todos estaban en su contra, incluso los doctores. Este tipo de evaluaciones buscan determinar si alguien puede cuidarse a sí mismo o si representa un riesgo. En su caso, la conclusión fue dura. No podía manejar su vida de forma independiente. Donna aprovechó ese momento para dar un paso decisivo. Presentó una petición al tribunal solicitando convertirse en la tutora legal de su hijo. Alegó que él no estaba en condiciones de administrar su dinero
ni de tomar decisiones importantes, ni siquiera de mantener una rutina básica. Y aunque sus palabras sonaban lógicas en el papel, detrás había mucho más que un simple acto de protección maternal. El tribunal, al revisar los informes médicos y escuchar a Donna, terminó dándole la razón. Le concedió la tutela legal sobre Ramsey. A partir de entonces, ella tendría control sobre sus decisiones financieras, médicas y personales. En los casos criminales, este tipo de medidas legales son un arma de doble filo. Pueden salvar a una persona vulnerable, pero también pueden convertirse en herramientas de manipulación y abuso. Para Ramsey, la decisión fue devastadora. Sentía que le estaban robando lo único que le quedaba, su libertad. En su mente, ya acosada por ideas delirantes, la tutela significaba una confirmación de que su madre estaba conspirando en su contra. Imagina lo que es creer que alguien quiere envenenarte y al mismo tiempo que ese alguien tenga el control legal sobre tu vida. Una pesadilla sin salida. Es fácil pensar que este tipo de situaciones solo ocurren en los tribunales de películas, pero no, suceden a diario. Hay personas que, tras una crisis de salud mental, terminan bajo la custodia legal de un familiar. A veces funciona bien, pero otras veces genera tensiones insoportables. Ejemplo práctico. Hay asociaciones de defensa legal que ayudan a revisar tutelas y garantizar que no se usen de forma abusiva. Buscar ese tipo de asesoría puede ser crucial. Ya marcado por la desconfianza, empezó a ver a su madre como una enemiga oficial. Ahora no solo sospechaba de sus intenciones, sino que tenía pruebas concretas en su percepción de que ella lo controlaba por completo, y ese sentimiento de estar atrapado bajo la voluntad de otro se convirtió en un combustible peligroso. En muchas historias de crímenes, este punto marca el inicio de una escalada sin retorno. Desde fuera, la comunidad veía a Donna como una madre sacrificada, que soportaba lo insoportable y cuidaba de un hijo con problemas mentales. Pero dentro de la casa, la dinámica era muy distinta. Ramsey veía cada decisión de ella como una trampa, cada gesto como un intento de manipulación. Esta dualidad entre la imagen pública y la realidad privada es un elemento constante en las investigaciones criminales más perturbadoras. La tensión legal se mezcló con la emocional. Ramsey no podía entender cómo un juez le había entregado el control de su vida a la persona que él consideraba su principal amenaza. Y Donna, en lugar de buscar apoyo externo, prefirió acumular más poder. Esa ecuación, un hijo vulnerable y una madre con control absoluto, era una bomba de tiempo. Lo cierto es que, a partir de la tutela, la relación entre madre e hijo se deterioró aún más. Ya no eran solo discusiones o acusaciones mutuas. Ahora había un marco legal que oficializaba la desigualdad de poder. Y en ese terreno, cada día se sembraban semillas de resentimiento que pronto germinarían en el conflicto abierto que llevaría la historia a un punto de no retorno. Con la tutela ya en manos de Donna y el ambiente en casa cada vez más insostenible, Ramsey tomó una decisión drástica: dejar la casa familiar. Se mudó a una residencia para adultos con problemas mentales, un lugar diseñado para ofrecer apoyo, estructura y vigilancia. Para algunos, aquello era un refugio. Para él, significaba un exilio forzado, como si lo estuvieran apartando del mundo en el que quería seguir teniendo voz. La residencia le ofrecía un entorno distinto. Había reglas claras, horarios, terapias y personal especializado. Pero para Ramsey, esa disciplina se convertía en otro símbolo de control. Ya no era solo su madre quien dictaba su vida. Ahora también había trabajadores sociales y médicos observando cada paso. La sensación de estar bajo constante vigilancia alimentaba su resentimiento y su desconfianza. Lejos de relajarse con la distancia, mantuvo su influencia. Seguía decidiendo sobre el dinero de su hijo, sobre sus tratamientos médicos y sobre sus visitas.
Esa especie de cordón umbilical legal impedía que Ramsey se sintiera realmente independiente. La relación entre ambos no se enfrió con la mudanza. Al contrario, el fuego se avivó aún más. Las llamadas telefónicas y las visitas se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Ramsey la acusaba de manipularlo, de arruinar su vida, de querer destruirlo. Donna respondía con reproches, recordándole que sin ella estaría en la calle, perdido y sin rumbo. Estas conversaciones, cargadas de tensión, mostraban que la distancia física no bastaba para apagar el conflicto. En el fondo, lo que Ramsey sentía era una mezcla de frustración y humillación. Imagina estar en un lugar que te recuerda constantemente que eres incapaz de vivir por tu cuenta, mientras la persona a la que más temes conserva las llaves de tu destino. Ese cóctel de emociones es terreno fértil para que la rabia se convierta en obsesión, y eso fue precisamente lo que comenzó a pasar. Las historias de crímenes reales nos enseñan que los cambios de escenario no siempre solucionan el problema. A veces, solo lo trasladan de un lugar a otro. En este caso, la residencia no fue un espacio de paz, sino un escenario paralelo donde Ramsey seguía construyendo sus teorías contra su madre. Y cada día que pasaba, esas ideas se volvían más firmes, más pesadas, más difíciles de desmontar. El personal de la residencia notaba su incomodidad. Había momentos en que parecía calmado, pero bastaba una llamada de Donna para que todo se desmoronara. Se agitaba, levantaba la voz, acusaba a todos de estar en su contra. Estos episodios empezaron a marcar su estadía, dejando claro que la raíz de su tormento seguía siendo la relación con su madre. Por su parte, parecía incapaz de soltar el control. Algunos la veían como una madre abnegada, que se sacrificaba para cuidar de un hijo problemático. Pero otros empezaban a sospechar que había un interés más profundo en mantenerlo atado a ella. El poder legal, la influencia en sus decisiones y el dominio emocional conformaban un entramado difícil de romper. La residencia se transformó en un nuevo campo de batalla silencioso. Ramsey buscaba formas de recuperar algo de autonomía, mientras que Donna reforzaba las cadenas legales que lo mantenían bajo su tutela. Y en ese tira y afloja, cada conversación, cada visita y cada decisión se convertían en chispas que iban alimentando un incendio invisible, pero imparable. Con la distancia física, las tensiones no se redujeron, se intensificaron. Ramsey se hundía cada vez más en la sensación de estar atrapado, controlado y traicionado. Donna, en cambio, consolidaba su papel de tutora, sin darse cuenta de que ese equilibrio forzado era insostenible. La historia entraba así, en una fase en la que la violencia parecía menos una posibilidad y más una consecuencia inevitable. Que hasta hacía poco tiempo era un joven que buscaba ayuda y orientación, empezó a mostrar una faceta más oscura. Las discusiones con Donna ya no eran simples peleas familiares, sino choques cargados de furia y desconfianza. Ese resentimiento que llevaba acumulando contra ella parecía desbordarse en cada palabra. Y aquí es donde muchas historias de crímenes reales nos enseñan que los conflictos familiares, cuando no se atienden a tiempo, pueden transformarse en algo mucho más siniestro. Lo más inquietante era que esas peleas ya no quedaban en el terreno de lo verbal. Ramsey llegaba a perder el control, golpeando puertas, lanzando objetos, intimidando con gestos que helaban el ambiente. Donna, lejos de calmar las aguas, respondía con la misma dureza, alimentando un círculo tóxico que no tenía escapatoria. Y si lo piensas, ¿cuántas veces vemos en las noticias casos criminales que arrancan con algo tan cotidiano como una discusión mal manejada? La hostilidad crecía tanto que los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Gritos en horas de la madrugada, ruidos de golpes que interrumpían el silencio de la casa, señales claras de que algo no iba bien ahí dentro.
en las investigaciones criminales posteriores. Esos testimonios serían cruciales para mostrar que la violencia se había vuelto parte de la rutina. Pero en ese momento, nadie imaginaba hasta dónde podía llegar. Ramsey comenzó a sentir que su madre lo vigilaba, que lo controlaba incluso desde la distancia. Esa percepción lo hacía reaccionar con agresividad. Llegó a decirle frente a otros que ella quería arruinarle la vida, que la odiaba con cada fibra de su ser. En los documentales sobre crímenes, este tipo de frases suelen ser como piezas de un rompecabezas que con el tiempo revelan un cuadro trágico. Por otro lado, Donna seguía con sus planes de rehacer su vida, de mirar hacia adelante, sin detenerse a comprender que su hijo se hundía más y más en un abismo emocional. Ella veía en él un obstáculo, y él, en cambio, la veía como la enemiga número uno. Cuando ambos se convencieron de que el otro era el problema, la chispa del desastre estaba prácticamente asegurada. Si lo pensamos en la vida real, todos hemos visto familias donde las heridas no se curan, donde cada encuentro es una batalla. El problema es que mientras en muchos hogares las cosas no pasan de insultos, en ciertas historias de crímenes esa tensión cruza la línea y se convierte en algo irreversible. Ramsey y Donna estaban a punto de cruzar esa frontera invisible. El resentimiento se volvió gasolina para cualquier situación. Un comentario fuera de lugar bastaba para que Ramsey explotara. Donna, en vez de retroceder, le respondía con ironías, con desprecio. Ambos parecían más rivales que madre e hijo. Ese ambiente cargado de hostilidad es lo que los especialistas en casos criminales llaman un escenario de alto riesgo. Y no es casualidad que en esas condiciones aparezcan los episodios más trágicos. Un ejemplo claro lo podemos ver en la cotidianidad. Cuando dos personas no ceden, el conflicto escala. Si en un trabajo alguien insiste en tener siempre la razón, tarde o temprano el equipo se quiebra. Ahora imagina eso en un hogar, donde no puedes escapar del otro, donde la tensión se respira en cada rincón. Ese fue el escenario en que vivían Ramsey y Donna. Y lo curioso es que, aunque ambos mostraban odio, en el fondo seguían atados. Ramsey dependía de su madre, y Donna, en cierta forma, dependía de la idea de tenerlo bajo control. Esa contradicción alimentaba el fuego, y lo que debía ser vínculo familiar se transformó en una guerra constante. Así, poco a poco, lo que empezó como un simple desacuerdo terminó tomando forma de batalla campal. Esta etapa marcó un antes y un después. Ya no se trataba de discusiones sobre mudanzas o planes de futuro, sino de un resentimiento visceral, de heridas abiertas que no sanaban. Y, como suele ocurrir en tantas historias de crímenes, ese tipo de tensión rara vez se queda en palabras. Tarde o temprano, busca una salida más violenta, y en este caso estaba cada vez más cerca. La tranquilidad de un día cualquiera se rompió con un descubrimiento aterrador. Restos humanos, cuidadosamente embolsados en bolsas de basura, abandonados a la vera de un camino. La noticia cayó como un balde de agua fría en la comunidad. Nadie esperaba que la desaparición de Ramsey terminara así. En las historias de crímenes reales, este tipo de hallazgos son el punto de quiebre que transforma la incertidumbre en horror palpable. Los forenses comenzaron a trabajar de inmediato. Cada bolsa, cada fragmento era examinado con minuciosa precisión. Se buscaban huellas, fibras, rastros de ADN. En los casos criminales, la evidencia física habla más que cualquier testimonio. Y aquí contaba la historia que nadie quería imaginar. Cada pequeño detalle podría incriminar a alguien, o al menos arrojar luz sobre lo que había sucedido. La investigación reveló un patrón escalofriante. Los restos no solo estaban dispersos, sino que habían sido cortados con cuidado, usando herramientas específicas. Los expertos en criminología sabían que esto indicaba premeditación.
no un accidente ni un acto impulsivo. Y en la mente de los investigadores, una pregunta aterradora empezaba a tomar forma. ¿Quién podría haber cometido algo así y por qué? La evidencia fue acumulándose y los ojos de los investigadores se dirigieron hacia Donna. Compras recientes revelaron que había adquirido una sierra, coincidiendo con el tipo de herramienta utilizada para desmembrar. La combinación de rastros de compra, registros de vigilancia y hallazgos forenses empezaba a formar un cuadro que nadie podía ignorar. En las investigaciones criminales, este tipo de coincidencias rara vez es casual. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraron a Donna transportando bolsas sospechosas. Nadie podía creer que la madre que antes había denunciado la desaparición de su hijo fuera ahora la principal sospechosa. Esta dualidad entre apariencia y realidad es recurrente en las historias de crímenes. El monstruo muchas veces está detrás de la fachada más inocente. La comunidad quedó conmocionada. La madre cuidadora, la mujer que parecía abnegada y dedicada, ahora era el centro de una investigación por homicidio premeditado. Los vecinos contaban que días antes habían notado olores extraños y ruidos de herramientas, pero nadie imaginaba el horror detrás de ellos. En los casos criminales, esos pequeños indicios suelen ser pistas que se pasan por alto hasta que la evidencia los confirma. El hallazgo de los restos cambió la narrativa completamente. No se trataba ya de un joven desaparecido ni de una familia disfuncional. Era un crimen consumado, frío y meticuloso. La sierra, las bolsas, la logística para ocultar los restos, todo indicaba que el asesinato había sido planeado con detalle. Y en la mente de los investigadores, cada acción de Donna comenzaba a encajar como una pieza de rompecabezas mortal. Para la policía, cada paso debía ser documentado y analizado. La conexión entre la compra de la herramienta y el crimen, la vigilancia de las bolsas y el lugar del hallazgo formaban un hilo conductor implacable. Cada fragmento de evidencia reforzaba la idea de que no había improvisación. Todo había sido deliberado. Esto mostraba que, detrás de la fachada maternal, se escondía una mente estratégica y peligrosa. Las historias de crímenes que se vuelven casos emblemáticos casi siempre contienen este tipo de elementos. Evidencia forense sólida que desmantela cualquier coartada. Aquí, el impacto era doble. Por un lado, la magnitud del crimen. Por otro, la traición emocional. El hecho de que el agresor era alguien que debía proteger a la víctima. Esa combinación es lo que hace que un caso se quede en la memoria de todos. Con cada descubrimiento, la tensión aumentaba. La policía empezaba a reconstruir los últimos días de Ramsey y a preparar la ruta del juicio que vendría. Cada bolsa encontrada, cada fragmento examinado, era un recordatorio de que lo que parecía un simple conflicto familiar había escalado hasta convertirse en un crimen de una frialdad escalofriante. El escenario estaba listo para que la investigación profundizara en los detalles más oscuros y reveladores. Con los restos encontrados, la investigación entró en una fase más compleja. Los peritos detectaron rastros de medicación en el cuerpo de Ramsey que no coincidían con sus tratamientos habituales. Cada hallazgo parecía contar una historia silenciosa de manipulación y abuso. En las historias de crímenes, estas pequeñas pistas forenses suelen ser las que desmantelan coartadas aparentemente sólidas. Las declaraciones de Donna comenzaron a mostrar inconsistencias. Lo que al principio parecía una narrativa coherente, ahora se llenaba de contradicciones y vacíos. Los investigadores notaron cada cambio en sus palabras, cada detalle que no cuadraba con los hechos. En los casos criminales, la honestidad frente a la ley es una herramienta clave. Una mentira puede abrir la puerta a la sospecha y a la evidencia tangible. Los vecinos también se convirtieron en testigos involuntarios del horror. Algunos reportaron haber escuchado el zumbido de la sierra y haber percibido olores químicos intensos en días anteriores.
A menudo, los crímenes no ocurren en silencio. Los ecos de la violencia y el miedo se filtran en la rutina de quienes viven cerca. Esa información, aunque parecía menor, resultó crucial para reconstruir la cadena de eventos. La escena del crimen estaba marcada por intentos de borrar huellas. Cloro y lejía habían sido usados de manera extensiva, buscando eliminar cualquier rastro que pudiera vincular a Donna con el crimen. Sin embargo, los expertos en investigaciones criminales saben que la química no borra todo. Siempre quedan vestigios, incluso microscópicos, que pueden revelar la verdad. La combinación de evidencias forenses y testimonios vecinos comenzó a formar un retrato perturbador. No se trataba solo de un asesinato impulsivo, sino de un acto meticuloso, planeado y ejecutado con precisión. Cada fragmento de evidencia parecía encajar en un patrón que apuntaba directamente a la madre, generando un contraste brutal entre su imagen pública y la realidad. La investigación también abordó la historia previa de Ramsey y su relación con Donna. Los registros médicos, los informes de su comportamiento y las tensiones familiares pasadas ayudaron a contextualizar el crimen. En las historias de crímenes, entender la dinámica emocional es tan importante como analizar la evidencia física. Ambas dimensiones se entrelazan para revelar el cuadro completo. Cada testimonio recogido fortalecía la teoría de los investigadores. Vecinos describían cómo días antes de la desaparición, Donna compraba productos químicos y herramientas, mientras se notaba un movimiento inusual de bolsas. Este tipo de coincidencias, cuando se multiplican, construyen un caso sólido que va más allá de las suposiciones. Los investigadores también revisaron llamadas telefónicas y registros de compras. Todo apuntaba a un patrón de premeditación. Desde la adquisición de la sierra hasta la limpieza posterior de la casa, cada acción parecía planificada con antelación. Estos detalles, aparentemente cotidianos, en una investigación criminal adquieren un peso decisivo. El análisis forense reveló que las sustancias encontradas en el cuerpo de Ramsey no solo eran medicamentos, sino que en combinación podían haber afectado su conciencia y debilitado su resistencia. Esto reforzaba la idea de que su muerte no fue accidental, sino cuidadosamente orquestada. La evidencia química se convirtió en un pilar central de la acusación. Con todos estos elementos, la investigación comenzó a cerrar el círculo. Los indicios físicos, los testimonios y las inconsistencias de Donna formaban un mosaico que ya no dejaba lugar a dudas. Había un crimen premeditado y meticuloso. La policía estaba lista para avanzar hacia la fase judicial, donde cada detalle sería examinado con lupa, y la verdad finalmente saldría a la luz. El juicio comenzó con una atmósfera cargada de expectativa. Cada testimonio, cada pieza de evidencia fue expuesta ante el tribunal, revelando la magnitud del crimen. La tensión era palpable en la sala, con familiares, vecinos y prensa atentos a cada detalle. En casos criminales como este, la primera impresión puede marcar la percepción de jurados y público. Los fiscales presentaron la evidencia con minuciosa precisión. Las bolsas con restos, la sierra comprada por Donna, los químicos, las inconsistencias en sus declaraciones. Cada elemento apuntaba a un crimen planificado y deliberado. La narrativa se construyó con lógica y rigor, mostrando cómo la tragedia familiar se había convertido en un asesinato meticuloso. Los testimonios de vecinos y profesionales forenses reforzaron la acusación. Relataron los olores químicos, los ruidos de la sierra y la limpieza intensa con cloro. Para muchos en la sala, estos detalles eran casi insoportables, pero eran esenciales para entender la extensión del crimen. La evidencia física y testimonial se entrelazaba para formar un cuadro aterrador. Donna se defendió
intentando mantener la fachada de madre afectuosa, argumentando que actuó bajo estrés y preocupación por su hijo. Sin embargo, sus explicaciones parecían inconsistentes y poco convincentes. En el mundo de las investigaciones criminales, la coherencia en el relato es tan crucial como la evidencia física. Cualquier contradicción puede inclinar la balanza. Los abogados defensores señalaron la historia de la salud mental de Ramsey, su paranoia y la tensión familiar acumulada. Buscaban presentar al joven como un factor desencadenante del conflicto, pero la evidencia de premeditación, planificación y acciones concretas de Donna era demasiado fuerte. El tribunal tenía ante sí un caso claro y contundente. Cada testimonio y cada prueba aportaba al cuadro final: un asesinato premeditado con agravantes como la mutilación y la intención deliberada de ocultar el crimen. El público presente y los jurados pudieron ver cómo los hechos se enlazaban de manera escalofriante. En las historias de crímenes reales, este tipo de claridad en la evidencia es lo que permite llegar a una condena justa. Tras varias jornadas, el jurado deliberó y llegó a un veredicto. Donna fue declarada culpable de múltiples cargos, incluyendo homicidio premeditado en primer grado y mutilación. La sentencia reflejaba la gravedad de sus actos y la magnitud de la traición familiar. Para quienes seguían el caso, era un momento de cierre, aunque cargado de dolor y asombro. El juez, al dictar la sentencia, subrayó la planificación y frialdad del crimen. La cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional reflejaba la severidad de la justicia ante un acto tan extremo. Este tipo de resolución en casos criminales busca, además de castigo, enviar un mensaje sobre la protección de la vida y la responsabilidad familiar. Los familiares de Ramsey, aunque devastados, pudieron sentir cierta sensación de justicia. La sentencia era un reconocimiento oficial de que lo ocurrido no fue un accidente, sino un acto deliberado. La magnitud del crimen y la traición emocional que lo acompañaba quedaban reflejadas en la condena. Con la condena, la historia llegó a un punto decisivo. Se reconoció la verdad de lo ocurrido y Donna fue separada de cualquier posibilidad de control sobre su hijo. Sin embargo, el caso seguía resonando en la comunidad y en quienes seguían las investigaciones criminales. Como una fachada de perfección podía esconder un acto de violencia extrema y premeditada. Tras la sentencia, el caso de Donna Scrivo se convirtió en un ejemplo escalofriante de cómo la apariencia puede engañar. Por fuera, mostraba perfección y control, la imagen de madre ejemplar. Por dentro, sin embargo, sus acciones revelaban un deseo extremo de controlar la vida de quienes la rodeaban, hasta el punto de eliminar lo que consideraba un obstáculo. Muchos especialistas en crímenes reales señalan que el control excesivo es un patrón recurrente en homicidios familiares. La obsesión por dominar a otros puede transformarse en violencia extrema. Donna, al percibir que Ramsey cuestionaba su autoridad, habría visto su obstinación como un desafío intolerable, motivando decisiones que hoy parecen incomprensibles para cualquier observador externo. La traición emocional es otro componente fundamental en este caso. Ramsey confiaba en su madre y al mismo tiempo dependía de ella por la tutela legal y el control de su vida. Esa mezcla de dependencia y resentimiento generó un conflicto explosivo. En muchas historias de crímenes, este tipo de traición personal añade un matiz que trasciende la evidencia física. Es el dolor humano palpable. La investigación también reveló cómo la fachada de perfección de Donna le permitió manipular percepciones. Vecinos y conocidos veían a una madre entregada y sacrificada, lo que le daba cobertura y retardaba sospechas. Este contraste entre imagen pública y realidad privada es un patrón frecuente en casos criminales, donde el perpetrador es alguien cercano. Analizando el comportamiento de Donna, se puede observar un patrón de escalada controladora.
desde la tutela legal hasta la planificación meticulosa del crimen. Cada acción parecía pensada para mantener su poder intacto y eliminar obstáculos. En estudios sobre homicidios familiares, este tipo de patrón es común. Se comienza con control psicológico, se pasa a la manipulación y finalmente a la violencia física. Por su parte, es víctima y actor en la dinámica de este conflicto. Sus paranoias, aunque exacerbadas, eran respuestas a un entorno hostil. Comprender esta interacción ayuda a ver cómo las tensiones no resueltas en la familia pueden derivar en tragedias. Las investigaciones criminales muestran que la salud mental, combinada con abuso o manipulación, es un factor que incrementa el riesgo de desenlaces extremos. Este caso también invita a reflexionar sobre la percepción social. ¿Cuántas veces juzgamos solo por las apariencias, sin ver lo que ocurre detrás de puertas cerradas? Las historias de crímenes reales están llenas de ejemplos donde la comunidad queda sorprendida al descubrir que alguien considerado ejemplar cometió actos atroces. Donna ejemplifica perfectamente esta disonancia. La magnitud de la traición y la frialdad de sus actos resuenan incluso después del juicio. No se trataba solo de un momento de ira. Todo estaba calculado, desde la desaparición hasta la limpieza de la escena del crimen. Esta premeditación es lo que distingue los crímenes impulsivos de los que requieren planificación y estrategia, y es un tema recurrente en los reportajes sobre crímenes más impactantes. Reflexionar sobre este caso también nos ayuda a aprender lecciones prácticas. La importancia de detectar señales de abuso o control extremo, la relevancia de la salud mental y la necesidad de intervención profesional cuando las dinámicas familiares se vuelven peligrosas. Ignorar estas señales puede ser fatal, como muestra esta historia. Lo que más impacta no es solo el acto criminal, sino la combinación de control, manipulación y traición emocional. Donna no solo asesinó a su hijo, destruyó la confianza y el vínculo más profundo que debía proteger. Esta reflexión nos recuerda que, en las investigaciones criminales, entender la psicología de los involucrados es tan crucial como analizar la evidencia física. Este caso nos deja reflexionando sobre los límites del control, la traición familiar y cómo las apariencias pueden engañar. ¿Puedes imaginar lo que se siente confiar en alguien que termina siendo tu mayor amenaza? Y pensando en la vida cotidiana, ¿cómo podrías reconocer señales de manipulación o abuso antes de que sea demasiado tarde? Si te impactó esta historia y quieres seguir explorando casos criminales reales, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos investigaciones criminales, historias de crímenes y reportajes sobre crímenes reales que te mantendrán al borde del asiento. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión importa y ayuda a que aprendamos juntos de cada caso.